decir que de los 135 buques, 68 estaban preparados para responder el ataque de los enemigos. 68, aproximadamente. No hay que esperar más, todos están reunidos. Y en Lisboa se da orden de zarpar. La gran flota sale al mar el 20 de mayo de 1588. Álvaro de Bazán no iba en esa flota. Lamentablemente habíamos perdido al gran capitán, al gran almirante, a primeros de año, víctima del tifus. ¿Y a quién puso Felipe II al frente de esa flota? Al conde-duque de Medina Sidonia, don Alonso Pérez de Guzmán, muy criticado, y yo considero en mi modesta opinión que es un personaje que debe ser rehabilitado inmediatamente. Porque es cierto que lo más parecido que conocía, que fuera algo parecido al mar, era el río Guadalquivir. Pero era un buen gestor, era un buen comandante. Y no lo hizo mal. Hace que no lo hizo mal. Medina Sidonia no quiso ponerse al frente de la expedición. Argumentó incluso que tenía miedo al mareo. Pero aún así Felipe II confiaba en él. Tenía otros, podía haber llamado de Juan Martínez de Recalde o Miguel de Oquendo. Pero no, confió en el conde-duque de Medina Sidonia. Así que don Alonso se puso al frente y empezaron el trasiego por el Atlántico. Pronto se percataron de un hecho. Los toneles de madera joven, habían hecho que el agua se descompusiera. Aquellos toneles viejos que tanta falta hubiesen hecho, aquellos toneles que quemó Francis Drake en Cádiz, se echaron mucho de menos. Al poco de zarpar, el agua se empezó a poner en mal estado. La formación era fantástica. La flota se basaba en varias escuadras, la vizcaína, la guipuzcoana, que eran las mejores, también estaba la gallega, la andaluza, la portuguesa. Iban flanqueando a los grandes buques mercantes, grandes, pequeños, de diverso tonelaje. Al final optaron por parar en La Coruña para reabastecerse y buscar agua, comida, pertrechos y reparar algunas averías. Y en La Coruña permanecieron demasiado tiempo, 1 mes y medio aproximadamente. Pero estaban determinados a continuar. El conde de Medina Sidonia esperaba prontas noticias de Alejandro Farnesio. Este debía esperarle allí con sus infantes. Lo cierto es que Alejandro Farnesio ya empezaba a desconfiar de la empresa. Sobre los 30.000 infantes que le habían requerido, tan solo había podido reunir 17.000. Eso sí, excelentes soldados. Pero la guerra de Flandes era demasiado exigente. Escaramuzas, enfermedades, habían menguado a la tropa a casi la mitad. Pero aún así estaban cerca de las intenciones. Ahí estaban recaudando, estaban buscando chalupas, botes de desembarco. Y bueno, más o menos estaban organizados. Estaban muy cerca de Dunkerque. La flota zarpa de nuevo en julio, y ya no hay nada que la pare. Mientras tanto, Inglaterra había logrado reunir una gran flota también. Siempre se ha dicho acerca de la superioridad numérica de los españoles. Esto no es cierto. España lanzaba 135 naves contra una flota bien organizada de unas 180 que tenían los británicos. Y por si fuera poco, esos 34 fantásticos galeones. Y una marinería muy preparada y muy avezada, sobre todo en el combate a la Atlántica. Y aquí vamos a explicar una cosa para que quede muy claro, que nos va a aclarar también muchas cosas sobre la situación bélica de la época. España, cuando combatía a la galana, es decir, la guerra galana era cuando era borda contra borda, era situación de un barco contra otro y al abordaje. Ahí siempre ganaba España, ahí siempre ganaban las flotas españolas, porque los soldados españoles estaban mejor preparados, eran mejores combatientes que los británicos. Pero cuando la lucha se basaba en el cañoneo, España siempre perdía. Nuestros artilleros no es que no fueran buenos, pero es que sus cañones no eran tan buenos como los de los ingleses. Los ingleses tenían culebrinas de bronce que disparaban magníficamente hasta 1 kilómetro de distancia. Y en eso radicaba el poder de los británicos. Buenas tripulaciones, buenos barcos y buenos cañones. Por eso los ingleses siempre evitaban el abordaje. Los barcos ingleses empiezan a detectar la llegada de la gran flota española, pero no se atreven al combate. Merodean,
Son auténticos moscardones. La flota británica está compuesta por 6 escuadras. Al mando de ella, Lord Howard. Francis Drake está en otra, John Hawkins en otra. Son las 3 principales escuadras. Imagina la situación, una formidable masa de madera avanzando. Y decenas de moscardones revoloteando en torno a ella, sin atreverse a picar. La orden de Felipe II es tajante, y Medina Sidonia acepta esa orden. Jamás, bajo ningún concepto, deberá entrar en combate con los británicos a no ser que sea necesario. Que nada rompa la formación. La flota española sigue avanzando. Al fin, tímidos ataques de los británicos. Poca mella hacen en el ánimo de los españoles. Algunos barcos empiezan a quedarse rezagados. La velocidad de la flota no era la adecuada. Los más veleros, los más marineros tenían que acomodarse a las exigencias de la gran flota mercante que llevaban. Aún así defienden bastante bien el núcleo central. Francis Drake empieza a desesperarse. Sigue cañoneando a pesar de todo. Sigue hostigando a la flota. Entra por la retaguardia, lo intenta por los laterales. Todo esto sin acercarse del todo. La flota española sigue avanzando impasible. Y pronto se plantan cerca del Canal de la Mancha. La noticia empieza a recorrer las calles de las diferentes ciudades británicas. En Plymouth se puede ver el velamen español. Los británicos entran presas del pánico. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? El conde-duque de Medina Sidonia se reúne con sus jefes y les somete a una difícil cuestión. Atacamos a los británicos en Plymouth, ahí está su flota, su gran flota. Pero los jefes le dicen que es mejor seguir con los planes previstos. Es decir, ir al encuentro de Alejandro Farnesio. En Plymouth se encuentra Francis Drake jugando a los bolos. Llega uno de sus jefes y le comunica que las velas españolas están cerca del puerto. Francis Drake ni se inmuta y sigue jugando a los bolos. Como ve que su jefe sigue insistente, le dice: tranquilo, terminemos esta partida de bolos y posteriormente derrotemos a los españoles. Los españoles, ya muy desabastecidos en cuanto a agua, provisiones, deciden hacer incursión en Calais. Y allí se encuentran en Calais. Y los británicos empiezan a acecharles porque ya habían salido de Plymouth. Ya estaban perfectamente preparados para la batalla. Iban a por todas. Y en Calais se produce uno de los hechos más desconcertantes de la contienda. Estamos a últimos de julio de 1588. Los ingleses deciden utilizar un método muy habitual por ellos, muy utilizado por ellos, y es lanzar naves incendiarias